Buenas noches. Muy buenas noches. Saludos al ingeniero Marco Antonio de Pienso, Ana Sofía Palacios, Antonella Sosa, Franklin Araujo, Irene Sáez, Espartaco Hack, entre otros que se van conectando poco a poco. Bueno, hoy tenemos la sesión número 9, ya la penúltima sesión, y de alguna manera vamos a ver los resultados de este edificio que hemos denominado Proyecto 2. Vamos a comparar algunas cosas conectadas y bueno, vamos a ver, siguiendo la secuencia de lo que habíamos hecho en el Proyecto 1, el tema de los resultados en villas, columnas. Vamos a comentarlo por encima porque evidentemente ya eso es algo que se pudo explorar en el proyecto básico número 1. Vamos a destacar la salida de muros, vamos a incorporar de repente una escalera. Entonces, como les decía, van a ser aspectos interesantes que vamos a poder definir. Entonces, es cuestión de ir poco a poco. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de iniciar? ¿Algo que quieran preguntar de manera específica como para darle inicio a esta sesión número 9, o comienzo yo mi propia exposición? Me pregunto a ver si alguien tenía algún comentario de lo que habíamos visto hasta ahora, sobre todo de la sesión pasada y la más reciente, por supuesto. ¿Está todo claro entonces? Perfecto. Fíjense, en la sesión pasada, un aspecto interesante, yo tengo aquí ya el modelo, un aspecto interesante tiene que ver con el dibujo de esta viga curva. Recuerden que esta viga, al principio yo la había dibujado muy aleatoriamente, y alguien incluso comentaba, y yo quería destacar cómo podríamos dibujarla de una manera más específica. Fíjense, por ejemplo, noten ustedes que yo estoy aquí en el piso 1. Cuando yo bajo de nivel a la fundación, yo veo la plantilla que nos ha servido de referencia, mientras que si subo al piso 1, esa plantilla desaparece. Si yo quiero ver esa plantilla en este nivel 1 y en los demás, yo debo ir a editar plantillas. Específicamente le doy acá activa y desactiva la visibilidad de una o varias vistas de la plantilla en cada grupo de plantas, y vean que esta fundación, donde la puedo ver, yo puedo tocar P1 y activo, y puedo ir activando la vista de la plantilla a diferentes niveles. Al darle a aceptar y aceptar, fíjense que ahora en este piso 1 logro ver la plantilla. ¿Qué ventajas tiene eso? Por ejemplo, si yo borrara esta viga, fíjense que también se borró la losa, ¿verdad? Tengo la línea de referencia, que esa línea está en AutoCAD. Vean que en la parte inferior esta línea está en AutoCAD, por tanto pertenece a la plantilla y yo la estoy viendo aquí. Entonces, si yo voy a dibujar una viga, por ejemplo, vamos a colocarla aquí, de 40 de ancho por 50 de alto, fíjense que la forma correcta para haberla dibujado era primero activarle las capturas a plantillas, el punto, la intersección, el centro, pudieran ser algunas, y además, cuando fuese a dibujar la viga, decirle obviamente que era un arco. Al hacer eso, la gran ventaja es que tocando este punto de acá,
y luego tocando cualquier punto, fíjense, repito, toco el primer punto, toco cualquier punto sobre la línea y termino, automáticamente se genera la viga curva exacta siguiendo la plantilla. Por supuesto, luego le daría losa, colocar una losa, en este caso era de 20 centímetros, toco, perdón, no le di correctamente, losa de 20 centímetros, toco y toco una. Y esa era la manera correcta de dibujar la viga, tomando como referencia la línea de AutoCAD. ¿Se entendió? ¿Se comprende el procedimiento? Incluso cómo activar y desactivar las plantillas a diferentes niveles. Yo puedo insertar varias plantillas y asignarle una plantilla por nivel. ¿Estamos claros? Ana Sofía Palacio dice más sencillo, obviamente mucho más sencillo. Y bueno, he querido destacarlo para no pasarlo a un lado. Por otra parte, hay que verificar las alineaciones. Fíjense, si yo le digo viga, alineaciones de vigas, repito, vigas, alineaciones de vigas, y le digo ver alineaciones, yo puedo ir midiendo, fíjense, por ejemplo, esta es una alineación completa. Es decir, ¿qué significa que sea una alineación? Significa que toda esta viga la va a detallar en un mismo esquema. Es decir, el acero aquí va a ser continuo, igual que acá, igual que acá, igual que esta. Fíjense que en las transversales, esta es una, ven que está cortada de esta está completa, esta está completa, pero esta en particular está desde este nodo, sigue la parte recta y toda la parte curva. Si yo quisiera dividir, de que me haga solamente hasta acá y la parte curva como un solo elemento, yo le debo decir vigas, alineaciones, dividir una alineación y sencillamente cortar acá. En ese momento le digo alineaciones, ver, y vean que está esta alineación de esta columna a esta columna y luego está ahí. Si quisiera dividir aún más, bueno, el procedimiento es el mismo. Me pregunta Ana Sofía Palacios: Eliot, ¿colocar tantas plantillas me pone más lento el modelo a la hora de calcular? No, para nada, la plantilla no retrasa en lo absoluto el tiempo de análisis. ¿Está claro respecto a la división de alineaciones? De que corté justo en esta zona. Es bastante simple también el procedimiento. Entonces, lo que nos tocaría en este caso es comentar un poco sobre la configuración que podemos estar estableciendo para el diseño, y vamos de manera directa a ver los resultados. Entonces, yo en general, de una manera muy simple, voy aquí a obra, datos generales, y en la entrada de barras por posición, bueno, a grosso modo, fíjense, en el caso de las barras en columnas, en las tablas de armado de columnas, establecí barras de 3/4, 7/8, 1 pulgada para las armaduras longitudinales y estribos de media, 5/8 y 3/4. Hice esta configuración, separación libre mínima entre barras 10 centímetros. Para configurar estos diámetros, obviamente entramos acá, que es muy simple, y en la disposición de los estribos indiqué el número mínimo de barras longitudinales que deben estar atadas. Para el estribo principal se utiliza solo un cerco perimetral, y estas son las configuraciones. Permití el uso de estribos secundarios con forma de rombo, por ejemplo, para ver algunos resultados al respecto. Lo demás lo dejé prácticamente igual. En el caso de este punto, recuerden que
Esto es muy genérico, 8 y 4. Estos son para las superposiciones intermedias. El redondeo de las longitudes barras siempre la tengo 5 centímetros. Son cosas típicas. Empalmar en la zona central del tramo, eso está marcado por defecto. Esto no lo he cambiado prácticamente nada. En la parte inferior, siempre que coloque estribos en el encuentro con losa. Y el recubrimiento lo llevé a 3 centímetros, que siempre está por detrás. En el caso de vigas, muy simple. Para las tablas armadas en vigas, por ejemplo, en la armadura transversal, decidí trabajar con 3 octavos media y 5 octavos. Son configuraciones básicas. La armadura de piel, lo que llamamos paramento o acero por torsión, media, 5 octavos, 3 cuartos, 7 octavos. Esto lo dejé en general. La armadura superior de refuerzo, establecí trabajar con 5 octavos, 3 cuartos, 7 octavos, 1 pulgada. Es decir, para las vigas no voy a trabajar con media. De 5 octavos a 1 pulgada. Tanto para la armadura superior con una separación libre mínima entre barras de 2.5, como para la armadura inferior exactamente igual. En la disposición de armados establecí también recubrimientos de 3 centímetros en vigas, que repito, esto es algo que ya yo tengo configurado. En la selección del estribado a caras interiores en columnas, a ejes en vigas. Tipo de gancho típico, por supuesto, 90 grados para el caso de vigas. El redondeo de la longitud de barras a 5 centímetros y la longitud máxima de una barra 12 metros. En términos del dimensionamiento y comprobación, para el armado de vigas, establecí que al menos superara el 30% en los apoyos, 60% en el extremo, esto como aspectos fundamentales, que el montaje iba a ser en sitio, que iba a estar anclado hasta la losa, y le puse que el porcentaje de área necesaria superior a cubrir con armadura base 50% en la parte superior y 60% en la parte inferior. Así lo estuve probando para crear algún resultado. Recuerden que esto está asociado a cuánto queremos cubrir de la demanda con un acero base. El resto será refuerzo, siempre cubriendo el acero mínimo. La armadura en negativo, esto prácticamente está igual. La armadura de piel configurada a una altura mínima de 60, es decir, menores a 60, si no se requiere, no se coloca armadura de piel. El despiece, del armado de vigas con sismo, estableciendo separaciones de zonas de confinamiento 2H. En fin, eso fue a grandes rasgos lo que se modificó. No se hizo mayor cosa, se corrió el modelo y bueno, corrido el modelo, estamos acá y este es el que tengo ya analizado. Y fíjense, aquí iríamos prácticamente a resultados. Entonces, por supuesto, podemos abrir incluso el ETABS 2013 para ir comparando un poquito los resultados dinámicos e ir de manera también directa al diseño. ¿Estamos claros hasta ahora? He mostrado de una manera muy global la configuración y la idea es revisar un poco lo que nos ha dado, ¿no? Este sería el modelo del ETABS en versión 13. Y déjenme comprobar una cosa acá. Sí, nos comenta Marco Antonio Iglesia que no pudo utilizar la norma Covenant sino el método general. No hay problema. No hay problema. Al final lo que queremos es mostrar cómo trabaja el programa, ¿no? Perfecto. Fíjense, una de las cosas importantes a destacar aquí, es por ejemplo que cuando
corremos la estructura, esta estructura vamos a correrla, aquí vamos a tener una respuesta, obviamente, y vamos a ir comparando un poco con los resultados del CIPECAP. Vamos a ir viendo aspectos relevantes, aspectos importantes. Por ejemplo, uno de ellos es que si vemos la deformada ante el caso modal 1, vean que ese modo es 0,582. Claro, vale la pena destacar que lo que hice fue seleccionar toda la estructura y asignarle asignarle un end length offset de 0,85, tomando un factor de rigidez en las puntas de 0,85. Vamos a volverlo a correr y vamos a ver qué resultados nos ha dado en esa unión. Recuerden que la rigidez está aquí en estos puntos, pero no así en el caso de los muros. Vamos a evaluar, a ver si ese era el valor, no lo recuerdo exactamente. Era un poquito más. Era un poco más de rigidez. Fíjense, aquí nos está dando 0,596, y podríamos tomar, bueno, eso pudiera ser un ejemplo. Fíjense, ese es el patrón del ejemplo que les decía, que cuando uno toma, si tomáramos, por ejemplo, en el caso más crítico, un brazo rígido, que incluso pudiéramos llevar a punto 90, por ejemplo, todo eso depende también de muchas recomendaciones a nivel de diseño y de respuesta. Si yo lo llevo a punto 90, ven que ese valor ya prácticamente baja a punto 58, y que ese es un parámetro que siempre decimos que puede estar entre 0,85 y 1. 1 sería como el caso más crítico, más rígido. Y aquí vemos la deformada modal y vean que ya estamos en 0,59. Bueno, ahí estamos. Si llevamos ese valor prácticamente a 1, ya nos estaría dando 0,58. Y cuando evaluamos la respuesta en CIPECAP, recuerdan que tenemos que ir a listados de la obra, listados, y tenemos aquí justificación de la acción sísmica. Bueno, tenemos toda la aplicación, y acá fíjense que el periodo nos da un poco menor, y eso tiene una razón de ser. Si ustedes analizan la distribución de masa, etcétera, el CIPECAP es mucho más eficiente, producto de lo siguiente. Cuando vemos la planta, voy a ir acá a entrada de vigas. Cuando yo veo la planta, esta losa ocupa el espacio, digamos, interno, y la viga ocupa su propio espacio, mientras que en el caso de un modelo lineal como es NTAPS, los elementos son unifilares y la losa llega hasta el eje de la viga. Entonces la representación del peso propio de los elementos puede tener un incremento, en el caso de la NTAPS, por el modelo propio del programa. Es decir, las áreas todas llegan a ejes, incluso la losa toma parte de la columna, porque esta columna la estamos viendo en un renderizado cuando ella es una línea, mientras que en un modelo de CIPECAP esa columna, pues todos los elementos de alguna manera ocupan su espacio real. Entonces podemos encontrar que es un producto de análisis interesante, que como peso propio de los elementos, incluyendo incluso las cargas también gravitacionales que le ingresamos, pueden tener algunas disminuciones
considerables en CIPECAT, digamos pequeñas, pero que se traducen en esas diferencias de periodo de 0,59 a 0,57. Muy poco realmente, probablemente sea, bueno, me atrevería a decir que puede ser el 1 o 2%. 2%, por ejemplo, pudiera ser, pero bueno, precisamente de eso se trata, ¿no? De que aquí hay una mejor representación del esquema general de la estructura, con ciertas diferencias respecto al ETAP, que es un modelo netamente unifilar. Por tanto, podemos tener estos periodos un poco más elevados, hay más masa normalmente en este tipo de estructuras de ETAP que en las que podemos encontrar en CIPECAT. Entonces, es allí el escenario, ¿no? Y por supuesto toda la respuesta. Claro, cuando seguimos, que es lo que nos interesa, ya yo vería en resultados lo que típicamente hemos visto. Por ejemplo, puedo ir a vigas, estoy en el piso 1, o subir al piso 2 o cualquier piso. Ahora estoy en el piso 2, le digo vigas, editar vigas, y puedo tocar esta viga, y aquí tengo, déjeme cambiar el fondo a una visualización, déjenme volver a entrar, y ahí tenemos lo que les decía. Fíjense, tengo un acero de 4 de 1 pulgada, 3 de 1 pulgada, 4 de 1 pulgada y una de 5 octavos. Fíjense que en este caso en particular, el programa prácticamente está cubriendo en gran medida todo el acero superior con este acero, y está colocando algunos refuerzos adicionales. Yo pudiera disminuirle esa intención con menos cantidad de barras y añadiéndole refuerzos, como de repente ocurre en esta. Fíjense que en esta hay una barra de 3 de 3 cuartos que se agrega con 2 de 7 octavos, luego 2 de 7 octavos que se suman, y aquí va siempre, tenemos un acero de 4 de 1 pulgada, 4 de 3 cuartos que se está solapando, y estamos añadiendo aceros en los apoyos. Y recuerden que estos puntos son de problemas que hay en la viga, y al acercarme me dicen no cumple estado límite de agotamiento frente a cortante, no cumple criterios de diseño por sismo ni cortante de diseño para vigas. Pareciera que obviamente en este caso el corte no está funcionando de la manera adecuada, y en consecuencia podríamos nosotros perfectamente ir a editar esas armaduras. De hecho, yo puedo borrar tramos de armadura y, por ejemplo, comprobar que efectivamente yo puedo estar trabajando barras de media cada día. Si le digo allí, le digo actualizar, aquí está la barra de media cada 10, me acerco y dice que no cumple criterios de diseño por sí. Entonces, al acercarme allí, le digo, bueno, por ejemplo, vamos a ver específicamente qué es lo que no cumple. Entramos en este caso y no estaría cumpliendo la resistencia a momento positivo en la cara del nudo, no debe ser menor que la mitad de la resistencia a momento negativo. Este valor está más pequeño y eso es lo que estaría fallando, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa? Que este acero, fíjense cuánto hay aquí, 4 de 3 cuartos, y aquí hay 4 de 3 cuartos, más 4 de 1 pulgada, o sea, es decir, aquí hay mucho más acero que la mitad. Entonces, tendría que, por ejemplo, el acero longitudinal, editar, ejemplo, o bien agregar aquí un acero. Estoy colocando un ejemplo acá, 4 de 7 octavos, y recuerden que también tenemos la opción de ver
consultar las áreas necesarias y efectivas. Si me paro aquí, el área necesaria negativa era 17.26 y el área efectiva 31.68, es decir, tiene mucho más. Mientras que el área necesaria positiva 10.87 y tiene en 15.52. 15.52 es menor a 31.68. Por ejemplo, entonces todo eso es a nivel de ejemplo. Voy a decirle que son 5 de 7 octavos y de repente aquí ya podría irse corrigiendo el problema. Vamos a ver de todas maneras qué nos dice. Vamos al cortante diseño. Claro, fíjense, al aumentar los aceros, miren todo lo que estoy haciendo, aumenta el problema del cortante y ya voy a hacer un comentario al respecto. Y esto pudiera resultar en que tengo que colocar separaciones mucho más pequeñas, por ejemplo, pero que quizás no es lo correcto. Es lo que le iba a comentar. Quizás no es lo correcto, ya se acomodó, porque el problema lo está generando el despiece del programa. Fíjense que el programa, para el acero superior, está haciendo un despiece donde solapa en gran medida el acero que viene de un tramo con otro tramo en todo el apoyo. Entonces yo puedo no tener eso así, no tener ese esquema, y les voy a hacer un detalle interesante. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, por decir un ejemplo sencillo, yo borrase el acero? Voy a borrar el acero. Voy a borrar todo el acero. Fíjense, estoy borrando todo. Estoy borrando todo. Entonces voy a ejemplo a trabajar con una base de 4 de 3 cuartos. Un ejemplo. Yo vendría, introducir armaduras de refuerzo, digo que es base, que arranca de esta manera, y que por ejemplo son, voy a colocar así incluso, 5 barras de 3 cuartos. Entonces es muy simple, porque me paro acá y vengo y voy estableciendo aquí, ya voy viendo la distancia. Fíjense, aquí voy llegando a esta distancia, le digo que es 10.30. Es muy simple, quiero mostrar cómo uno quiere hacer cambios. Hago otra que va así y que va desde aquí y que de repente se viene solapando en esta zona. Ya hice un solape y luego ahora agarro botón derecho y termina con este gancho. Y fíjense cómo termina acá. En ese momento empiezo a agregar aceros. Sin embargo, podría ir chequeando y por ejemplo en estas áreas de acero, cuando yo las consulto aquí, dice que tiene en el acero negativo 1854. Fíjense que dice área
necesaria, entre paréntesis, un negativo 18,54 y sale área efectiva negativa 14,25. Para esos 18,54 me estarían faltando alrededor de 2 barras más. Por ejemplo, voy a estar agregando 2 barras más, tanto que 7 barras de 3/4, por ejemplo, 7 barras por 2,85, estamos hablando de 19,95. Entonces es muy simple, porque ahora empiezo a plantearme en esos aceros, botón derecho, un acero de refuerzo, que serían 2 barras de 3/4, y de repente lo planteo acá. Todos son distancias que debo ir chequeando, obviamente, pero que bueno, he querido ahí más o menos mostrarles a ustedes cómo se puede ajustar esto en todos los apoyos. Después uno edita la información, etcétera, pero es muy fácil. Y ahora vamos a ver aquí y agregar. Vamos a quitar las zonas de confinamiento. Y ahora, por ejemplo, le digo, por supuesto, actualizar información. Y le diría aquí, consultar las áreas necesarias y efectivas. Y voy. Aquí estamos bien. Aquí estamos bien. Aquí tiene 18,44 sobre 10,91. Aquí estamos bien. Y así puedo ir agregando cada una de las zonas. Porque si lo ven, aquí lo que no cumple es por cortante. Entonces, haciendo un esquema donde el corte se adapta, es perfectamente viable editar todos los aceros. Fíjense que es muy sencillo. Y quería mostrarle, por ejemplo, si yo agregara una sección acá, justo en esta zona, tendría todas mis barras que caben perfectamente y pudiera, en tal caso, estas 2 barras colocarle una segunda capa. Yo pudiera decirle al programa, decirle acá, colocar en otra capa, y de repente esta va en una segunda capa, y vean que estos 2 aceros los coloca en una segunda capa. Si no quiero eso, lo mantengo en una primera capa y no hay problema. Entonces de esta manera es muy sencillo editar toda la información. Los aceros, fíjense que ya aquí con un acero, que si vuelvo a cambiar y restituyo con un acero de media cada 10, habiendo ajustado los aceros, es muy probable que ya esa situación esté solventada. Fíjense, con media cada 10 no habría mayor problema, y es lo mismo que tendría que hacer en los demás tramos. Fíjense cómo replanteé todo el esquema, puse mis aceros adicionales, y es bastante sencillo. Bastante sencillo. Y bueno, igual pasa en el caso de la viga. Yo tengo esta viga completa, yo pudiera ver el armado de esa viga, y fíjense, tengo un acero de 4/5, tengo un refuerzo en este apoyo, un refuerzo en este apoyo, y tengo entonces aquí el caso de este refuerzo. Muchas veces pasa, fíjense, esto iba a ser una barra de 12 metros, el programa no le dio los 12 metros y solapó. Entonces yo pudiera, ejemplo, solventar ese problema, porque yo puedo borrar estos 4/5, pudiera editar esta longitud y llevarla un poco más grande, fíjense aquí, y yo pudiera estar incluso añadiendo un refuerzo, un acero base de 4/5 que va de esta zona a esta zona, y de repente ahora le digo que cierra y hago esta zona,
a esta zona. Entonces pude, en vez de hacer una sola barra, hice mi solape en la zona central, un solape en la zona central y culmino, y aquí le agrego otra barra. Entonces hay maneras de, como les dije, de interferir en todo este proceso del detalle. Pero en el caso de columnas, muy interesante porque, por ejemplo, si tocara cualquier columna, como esta, que es central, fíjense, la columna está perfecta, puedo verificar que tiene 4 de 7 octavos en las esquinas, 4 de 3 cuartos, puedo ver el acero, ese es el acero que está. Esta columna en principio está perfecta, pero de repente me acerco, vamos a ver estas que están en los laterales. Recuerden que también tienen un monitor para las columnas en la parte izquierda cuando se nos abre todo el diseño de las mismas, acá, y vean que aquí también está perfecto. Es cuestión de, claro, aquí tiene muy poco acero, aquí deberíamos decirle que tenga, por ejemplo, 4 barras de 7 octavos o incluso 3 cuartos, y pudiéramos estar haciendo barras de 3 cuartos. Estoy configurando lo que el programa puso por defecto, haciendo lo mismo que habíamos hecho en el proyecto 1, pero para que ustedes vean los cambios que producen. Pero me voy a destacar mucho lo que sucede con los miembros del borde, que es un punto muy importante, porque él los va a tratar de diseñar como unas columnas, cuando en realidad esos son elementos que están trabajando como un muro, como un todo en un muro. Entonces hay que hacer algunos comentarios allí al respecto para que lo tomen en cuenta. ¿Se entiende hasta ahora? No he hecho nada diferente, solo mostrar resultados similares a los que pudimos haber obtenido en el proyecto 1, haciendo más bien un repaso de lo que deberíamos revisar. Estoy aquí esperando que termine la edición. De ahí para cerrar, no vaya a ser que hayamos hecho algo que no tomara de manera adecuada el programa. ¿Preguntas hasta ahora, aprovechando el tiempo? O comentarios que tengan también. ¿Quién tuvo la oportunidad o quién tuvo el chance de ponerse a tratar de montar algunos de estos modelos? ¿Quién tuvo la oportunidad de montar el modelo en etapas y obtener resultados? Recuerden que esa era la idea principal, ¿no? La idea principal era precisamente poder evaluar ambas cosas, lo que obteníamos en etapas versus lo que obteníamos en CIPECAD. Asumo que nadie lo hizo porque nadie me responde. Comenta Juan: yo monté el ejercicio anterior a este y llegué hasta las 10 piezas. Lo que no logré fue exportar los planos. Perfecto. Yo monté el CIPECAD, me comenta el ingeniero Ana Palacio, yo monté el CIPECAD y me dio algunos errores que no vi en tu modelo. Bueno, eso habría que verlo, ¿no? Habría que ver qué tipo de errores. Es cuestión de irlo revisando, pero precisamente eso. Marco de riesgo, el Spectrum en el ETAP no pude colocarlo. Bueno, recuerden que el ETAP 2013 tiene esa situación, es decir,
no permite importar el espectro. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Ustedes colocan, digamos, abren para hacer un nuevo modelo en ETAPS versión 9. En ese modelo, si quieren, no modelan prácticamente nada, solo colocan los grids. Pueden importar el espectro y una vez que guardan ese archivo, al abrirlo en la versión 2013, ya el espectro viene de la versión 9 y no tienen problema. Si intentan importar el espectro directamente de la versión 13 en esta versión de evaluación, no lo va a dejar hacer. ¿Está claro? Ana Sofía Palacio nos comenta: estaba buscando cada detalle, pero algunas tablas tardan mucho en salir. Bueno, es que precisamente de eso se trata, que ustedes vayan viendo. Tarda mucho en salir de repente en el caso del diseño, ¿no? Pero cuando estamos configurando, las tablas salen muy rápido. Pero es precisamente lo que quería llevar hacia eso, porque en la medida de que cada quien se enfrenta al problema particular, en esa misma proporción va encontrándole el sentido, es decir, va aprendiendo, se va encontrando dónde tiene fallas. Y también tengo el paradigma del ETAPS que me dan los miembros que no chequean con sus colores, y aquí es otra cosa. Sí, bueno, recuerden que el ETAPS, en el caso del acero está muy claro, es un chequeo demanda-capacidad, netamente. Pero en el caso del concreto, en gran medida ese color rojo que nos aparece es porque estamos superando quizás las cuantías máximas permitidas en un elemento, que normalmente uno de los errores frecuentes en ETAPS resulta ser el overstress de corte unido a la torsión. Entonces, esos tópicos son muy matemáticos, por así decirlo, pero bueno, son límites que nos aparecen. También, por supuesto, las columnas, si las ponemos a chequear, pudieran estar fallando a flexo-compresión. De hecho, yo que tengo aquí el modelo del ETAPS, yo pudiera estar diseñando y puedo estar encontrando precisamente esos problemas de torsión en algunas vigas. Es el tópico, ¿no? Bueno, aquí no nos aparece tanto problema. Vamos a chequear acá la unidad, kilogramos centímetros, pero fíjense, aquí no nos aparece mayor problema. Piso 1, piso 2, bueno, también producto de que las dimensiones están conformes, pero podríamos tener problemas. Aquí se nos empieza a presentar algún problema en la viga curva, que esta es parte de lo que siempre hemos visto. Bueno, en detalles por flexión no va a haber, pero quizás detalles por corte de repente se nos presenta algún inconveniente. Lo que les decía, el esfuerzo por corte unido a la torsión excede el máximo disponible. Que bueno, que eso es lo que hemos estado hablando. Son chequeos muy particulares que también pudiéramos cruzar con el CIPECAT. Ahora, he encontrado yo en lo particular que el diseño por torsión y todo ese tipo de cosas en el CIPECAT está bastante bien. Tiene algunos parámetros que considera allí digamos, de inercia con la losa, etcétera, que de verdad lo recomiendo mucho. Nos dice Ana Sofía, pero exacto, apenas estoy comenzando y debo practicar muchísimo. Sí, bueno, ustedes se han podido dar cuenta de que, aunque el programa es bastante sencillo de forma global, requiere mucha práctica. Y a su vez, además de la práctica, estudio. Porque cuando entramos a alguna verificación y en esa verificación, sea viga, sea columna, losa, fundación, lo que sea, nos aparecen los artículos, etcétera,
si nosotros no estamos familiarizados con ese aspecto normativo, sencillamente no tendríamos la capacidad de encontrar, digamos, de cotejar el resultado, de tener la referencia de por qué falló, etc. Entonces, por un lado, todo el manejo gráfico y de tablas de configuración del programa en el caso de CIPECAD. Y por otra parte, obviamente, el dominio técnico y de normativo para sacarle provecho a toda esa salida donde nos muestra cada uno de los tópicos, el número, casi que el número de página, el artículo, etc. Entonces, hay una mezcla de cosas allí. En mi caso particular lo estoy usando desde diciembre de 2012, es decir, que vamos a decirlo así, prácticamente desde enero de 2013. Llevo ya un año usando el programa. Y bueno, ha sido, me he tenido que poner de una manera constante y me faltan muchísimas cosas, obviamente. Pero sí reconozco que he tenido que pasar muchas horas estudiando. Lo único a modificar fue las vigas curvas que opté en colocar armadura de piel, dice Marco Antonio Villeneuve. Perfecto, sobre todo porque en ese caso esas vigas están en el perímetro y obviamente tienen problemas de torsión. He buscado las notas técnicas del TAPS en el límite para el overstress de corte y torsión, y he encontrado el límite para corte y para torsión por separados, pero no cómo combinarlos, dice Tulio Capriles. Yo tengo unas fórmulas para eso, voy a colocarlas en el Dropbox para compartirlas con todos ustedes y puedan entonces tener esa información. Porque alguna vez recientemente preparé unas hojas de cálculo para precisamente revisar ese tópico, ¿no? Lo puedo compartir con ustedes. Fíjense, bueno, un poco como conclusión, como les decía, muchos de ustedes llevan años manejando el TAPS, un programa que han tenido acceso desde hace mucho tiempo, lo dominan bastante bien, el proceso de vigas, columnas, el proceso bastante sencillo, el proceso de muro. Le sacamos mucho provecho al término del análisis dinámico, diseño sismoresistente, hacemos modelos muy complicados, pero bueno, estamos también viendo ahorita que con estas versiones de CIPECAD, además de tener esa respuesta dinámica con una presentación un poco diferente, bueno, la gran ventaja es que también hay todo un proceso muy bueno de validación y chequeo en el diseño y que tiene la información muy organizada. Fíjense, los periodos están dando parecidos, los cortes son parecidos, la respuesta dinámica es muy similar, lo cual nos deja bastante tranquilos, porque podemos usar ambos programas sin ningún problema. Pero la gran ventaja del CIPECAD es que obviamente obtenemos un gran descuento de tiempo en lo que se refiere a la generación de planos y complemento. Ambos, como cualquier programa, requieren mucho estudio, y el que sencillamente se ponga de vez en cuando no lo terminará de aprender. Esto requiere dedicación, requiere estar encima, aún para nosotros, digamos, incluyéndonos, que hemos estado acostumbrados a manejar software desde hace mucho tiempo, requiere una buena cantidad de horas diarias. Bueno, llevamos casi 50 minutos, vamos a hacer un pequeño break y vamos a seguir para mostrar los resultados en los muros y ver cómo insertar una escalera. Vamos a ver el tema del muro y la escalera, y dejaremos probablemente el tema de las fundaciones. Vamos a ver si nos da tiempo ahorita, si no, dejamos el tema de la fundación como caso final de la siguiente sesión. Vamos a hacer entonces un break y ya continuamos con esta segunda parte en unos 5 minutos.